poder que tiene la palabra no es cualquier palabra, sino que es Jesús. Porque Jesús es la palabra. Amén. Entonces yo le voy a invitar a que ustedes puedan abrir sus Biblias. Aquí hay dos Biblias que la pueden utilizar. ¿Quién la necesita para? ¿Quieres una? Y lo vamos a buscar, yo quiero que me ayuden a ellos a buscar en Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Búscalo por eso. Por la mitad. Gloria a Dios. En la versión que yo tengo dice de la siguiente manera, ¿la tienen? Juan capítulo 1. Desde el verso 1 hasta el 4. Y dice, en el principio era la palabra. ¿Qué es el verbo? Que el verbo y la palabra es Jesús. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otra versión dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces habla refiriéndose a Jesús mismo, porque cuando dice la palabra también en Génesis, dice cuando se refiere a la creación del mundo, habla de que en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero entonces Dios empieza a poner orden en las cosas. Y entonces dijo, hágase. Estaba la palabra. La palabra existía desde el principio. Algunas veces nosotros pensamos que la palabra o Jesús existe cuando nació en Belén, pero Jesús no existe cuando nació en Belén, sino que Jesús existe desde el principio de la fundación del mundo. Entonces, quiero introducir que cuando hablamos del poder de la palabra, no estamos hablando solo de frases o de letras, estamos hablando de una persona, y esa persona tiene un nombre, y esa persona se llama Jesús. Entonces, Él no solo es el mensajero de Dios, Él es el mensaje. Amén. No solo trajo palabra de vida, sino que Él es la vida misma. Amén, aleluya. Entonces, en el principio Dios habló y todo comenzó a existir. Y esa voz que creó el universo tenía un nombre. Y ese nombre se llama Jesús, la palabra viva de Dios. Y todo lo que existe ahora mismo existe por esa palabra viva de Dios que existió desde el principio. Entonces, cada vez que Jesús habla, algo sucede. Amén. Y eso es lo más interesante que nosotros podemos ver de Jesús, que siempre que Él habla, algo va a suceder. Entonces, la tormenta le obedece. Yo sé que ustedes quizá, algunos han leído la palabra y han escuchado mencionar de que en una oportunidad Jesús estaba en una barca y los discípulos estaban con Él, pero la tormenta era muy fuerte y la barca se hundía. Pero Jesús le dijo, se levantó y dijo, oye, nos estamos hundiendo. Pero Jesús mandó a la tempestad que se calmara y la tempestad tuvo que calmarse. Entonces, los enfermos se sanan. Amén. Los muertos se levantan. Amén. El corazón herido tiene esperanza. Aleluya. El que no tiene esperanza vuelve a tenerla. Entonces, hoy el Espíritu Santo quiere recordarnos que la palabra que tiene poder sigue viva en nosotros. Aleluya. Por eso es importante que nosotros, inclusive, nos dice la palabra que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros hablamos. Porque, óigame, lo que usted habla es lo que está precediendo a lo que tú vas a vivir. Entonces, ese poder no está solo en lo que tú dices, sino que está contigo, porque Jesús es la palabra y es la vida. Amén. Entonces,
Voy a empezar con el punto número 1, que es que Jesús es la palabra eterna de Dios. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Lo mismo que ustedes tienen ahí abierto, en el principio era la palabra. Jesús no comenzó en Belén porque ya Él existía desde hace mucho tiempo. Él estaba con Dios y Él era Dios. Cada creación del universo salió de su voz porque todo fue hecho por medio de Él. Amén. Y hay una verdad espiritual que se esconde en cada una de estas palabras porque la palabra fue creada. La palabra no solamente tiene el poder, óyeme, no es que ella fue creada, es que ella es la creación misma. Jesús es la creación misma. Por eso óigame, cada día nosotros podemos estar tan bendecidos de tener a Jesús en nuestros corazones. Porque tú no dependes muchas veces de lo que tú tienes en tus manos, sino de lo que Jesús te ha hablado. Y a mí me impresiona porque tú no necesitas muchas cosas, tú solamente necesitas una palabra de parte de Él. Porque cuando Él habla, lo que está muerto resucita. Porque cuando Él habla, lo que está moribundo vuelve a cobrar vida. Porque cuando Él habla, lo que está torcido se endereza. Porque cuando Él habla, lo que está en caos empieza a cobrar orden. Amén. Y eso es lo importante de Él, porque la palabra no fue creada, sino que Él es la creación misma de todo lo que existe. El universo se sigue moviendo por medio de la palabra. El universo está de pie porque hubo una palabra que fue creada en el principio que mantiene el universo en movimiento. Amén. Entonces, la verdad que nosotros podemos tener de esto es que Jesús no es parte de la creación, sino que Él es el creador. Amén. Y eso se nos tiene que entrar a nosotros en nuestra mente. Él es el creador de todo lo que tú necesitas. Aleluya. Él no necesita, aleluya, que nosotros lo pongamos, pero no necesitamos que Él sea la parte que nosotros necesitamos en nuestra vida. Nosotros necesitamos que Él venga a formar parte de nuestra vida, que nosotros lo conozcamos. En Génesis 1 usted dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa palabra salió de la boca de Dios, que era Cristo mismo manifestándose a través de la luz. Y la palabra nos dice más adelante, nos dice que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y dice también, yo soy la luz del mundo. Aleluya. ¿Usted entiende qué es lo que Él está creando? Él está diciendo y está trayendo a la manifestación misma lo que Él es. Porque más adelante Él nos lo menciona. Entonces cuando Jesús habla, lo que no existe aparece, lo muerto resucita, el caos se calma. Entonces, cuando Él dice paz, el caos se tiene que calmar. Su palabra tiene poder para cambiar realidades. Número 2. Tiene el poder para cambiar realidades. Dice en Marcos 4:39, y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Cuando Jesús habla, la creación obedece. Su palabra tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre los espíritus y sobre todas las enfermedades y sobre la muerte. Por eso es que el diablo le tiene mucho miedo a una gente que sabe la palabra. Por eso el enemigo le teme a una gente que sabe la palabra. El enemigo le teme a una gente que puede declarar la palabra. Por eso tú y yo tenemos que hacernos responsables de estudiar la palabra, porque cuando tú envías la palabra, tú estás enviando a Jesús para que lo que está torcido se enderece. Amén. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque aquí dice no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra que está en la boca de Dios tiene la capacidad de darle vida a lo que está muerto. Amén. La palabra que sale de la boca de Dios en el tiempo difícil te dice, mantente firme porque yo estoy contigo. Amén. La palabra que sale de la boca de Dios realmente está aquí escrita en la Biblia. Y nosotros tenemos que estudiarla para que nosotros no la aprendamos, para que nosotros la hagamos vida cada día en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros representamos.
Entonces, un ejemplo de la palabra de Jesús, le dijo al paralítico, levántate. Y el paralítico inmediatamente se levantó. Sí, Señor. Le dijo a Lázaro, sal fuera, y el muerto resucitó. Le dijo a la tormenta, calla, y el mar se calmó. Amén. Le dijo al pecador, tus pecados te son perdonados, y ese hombre realmente recibió la salvación. Entonces, un principio espiritual, cada palabra de Jesús, que Jesús lleva dentro, oye, cada palabra de Jesús lleva dentro el poder para cumplir lo que Él dice. Amén. Por eso, vuelvo y le repito, tú no necesitas muchas cosas, tú necesitas una palabra de parte de Dios. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, esa palabra tiene la vida para poder hacer realidad lo que fue hablado. No solo son promesas, son acciones divinas en proceso. Cuando una palabra es dada, tú no solamente, hoy, ay Dios mío, yo no sé si usted me está entendiendo, porque es que esta palabra me tiene a mí vuelta loca. Y es la parte de yo saber que Jesús, óyeme, antes de que a ti te acontezcan cosas que ya Él ha hablado, ya Él está en movimiento, ejecutando y haciendo lo que tú vas a vivir. Por eso es importante que nosotros no solamente podamos estudiar la palabra, porque cuando tú estudias la palabra, tú tienes un poder que es como si fuera una bomba en el mundo espiritual. Es como si fuera una bomba atómica en el mundo espiritual. Por eso es que en el desierto, cuando el diablo quiso tentar a Jesús, y le empezó a mencionar la palabra, porque el enemigo también se sabe la palabra. Y empezó a decirle a Jesús, pero escrito está. Le dice, si tú postrado delante de mí, tú me adores. Dice, escrito está, le dijo el Señor Jesús. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Pero le dijo, pero dile a esa piedra, si tú tienes hambre, dile a esa piedra que se convierte en pan. Y Jesús le dijo, un momento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque lo que te mantiene a ti es movimiento, y lo que te mantiene a ti en el tiempo determinado de parte de Dios es la palabra que está depositada en ti, que tiene un cumplimiento. Entonces, este principio espiritual tiene vida. Cuando Jesús habla, esa palabra que Él ha hablado tiene un poder para cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Número 3, la palabra trae vida donde hay muerte. Y seguimos ahí mismo en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63, donde dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repite el versículo. Juan 6, 63. Juan 6, 6, 63. ¿Y el principio? Él es. ¿Mm? La palabra. Tú dijiste el segundo punto, el principio. ¿Cuál es? ¿Que la palabra? El espíritu da vida. La vida tiene poder para cambiar realidades, punto 2. Ajá, ok. La palabra tiene el poder para cambiar realidades. Ok. Y está realmente en Marcos 4:39. Levantándose le respondió al viento. En el punto 3, su palabra trae vida donde hay muerte. Ah, eso. Ahí es que está. Entonces Jesús, en Juan 6:63, Jesús le habla y dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No solo habla la verdad, sino que la palabra que Él habla trae vida. Amén. La palabra resucita los sueños, limpia el corazón y levanta al caído. Amén. La palabra que Jesús habla, óigame, yo quiero que usted sepa que en Ezequiel, en el capítulo 37, en el verso 4, el Señor le habla y dice que Ezequiel se encontró en un valle que estaba lleno de huesos secos. Sí. Y ese valle de huesos secos, el Señor le habló y le dijo, ¿y qué tú ves? Un valle de huesos secos. Y cuando entonces le dice, profetiza sobre esos huesos secos. Ajá.
Y cuando él empezó a profetizarle, todos aquellos huesos empezaron a juntarse y empezaron a tener cartílago, empezaron a tener piel, empezaron a tener tendones y le dice, ahora profetiza sobre estos huesos secos. Y cuando Ezequiel le habló lo que Dios le dijo, el valle se transformó en un ejército. Por eso, por más muerto que tú veas, aquello que Dios te ha hablado, prepárate porque tiene un cumplimiento. Por más muerto que tú veas la promesa que Dios te ha dado, quien te dio la palabra fue Dios. Amén. Y si la palabra misma te dio la palabra, entonces tiene vida. Y aunque tú no lo estés mirando, la vida Dios mío, va a cobrar, va a tener esa esencia. Por eso nosotros tenemos que creer que cuando Dios habla una palabra, Él está atento y está pendiente de ti. Amén. Él no se va a quedar con lo que Él te ha prometido. Él te ha dado una palabra y esa palabra va a tener un cumplimiento. Aleluya. Entonces, de la misma forma, cuando tú recibes la palabra de Jesús, lo muerto que está en ti va a empezar a vivir. Amén. Pues usted tiene que profetizar sobre su casa, usted tiene que hablar, usted tiene que decir, y todo lo que está muerto aquí en mi casa sale, y todo lo que tiene vida entra, lo que tiene la vida de Dios tiene que entrar, porque tú no eres cualquier cosa, tú eres alguien que cree en que la palabra tiene existencia, y que la palabra la palabra va a hacer que todo lo que está muerto y que todo lo que está torcido se pueda enderezar. Aleluya. Entonces su palabra rompe cadenas, su palabra cambia la mentalidad, su palabra trae libertad donde hay esclavitud, su palabra realmente va a hacer que tú seas transformado. Es imposible que tú puedas recibir una transformación si tú no te sometes a la palabra. Porque dice la palabra, la palabra es tan específica que nos dice a nosotros, inclusive con las personas que nosotros tenemos que juntarnos, las amistades que tenemos que tener, nos dice a nosotros realmente con qué tipo de persona inclusive juntarnos, nos dice a nosotros, tienes que tener en consideración cuando vayas a elegir un marido, tienes que tener en consideración la esposa que va a tener para tu vida, tienes que tener, tienes que saber la disciplina, cómo corregir a tus hijos. Aquí en la palabra está todo, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser buenos hijos. Nos dice todo aquí. Entonces la palabra en nuestra vida, cuando nosotros la aplicamos, va a traer transformación. Amén. Entonces el principio espiritual para este versículo es que no hay situaciones que estén tan muertas que no puedan vivir cuando Jesucristo da la palabra. Dice que Lázaro tenía 4 días que estaba muerto. ¿Y usted sabe por qué Lázaro tenía 4 días muerto? Porque el tercer día la gente ya sabe que ese muerto se murió. Pero el 4º día ya realmente todos los órganos están podridos por dentro. Y ya no hay forma de que haya vida. Pero para que la gente sepa que Jesús es el que trae vida, aún en lo que está muerto, en lo que está descompuesto, en lo que está podrido, Dios es el que trae vida. Y Él le dice, Lázaro, sal fuera. Y lo que está muerto empieza a resucitar y empieza a salir de donde estaba. Entonces, el punto número 4 es que la palabra vive dentro de nosotros. En Romanos 10:8. Vamos a estar mirando el versículo que habla, donde nos dice, y quiero que este versículo sí lo podamos tener aquí, pero que lo podamos inclusive subrayar. Romanos 10:8. En Romanos 10:8 dice lo siguiente: cerca de ti está la palabra. Romanos 10:8. Y dice de la siguiente manera: cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón.
Y usted sabe por qué está en nuestra boca, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la palabra está en nuestro corazón y nosotros la pronunciamos, entonces estamos en nuestro corazón cargado de la palabra. Entonces dice aquí, cerca de ti está la palabra. Usted la tiene en su boca y usted la tiene en su corazón. Por lo tanto, no hable palabras de muerte, habla palabras de vida. Algunas veces, mire, nosotros somos muy especialistas anunciando palabras de muerte en nuestra propia casa. Anunciando palabras de ruina en nuestra propia casa. Ay, no, que yo no puedo. Es que todo el mundo lo puede lograr, pero yo no lo logro. Ay, no, que todo el mundo puede tener, pero yo no tengo. Ay, es que se va a acabar. Ay, es que se va a terminar. Ay, es que estoy tan enfermo. Ay, es que yo no puedo. Y ese yo no puedo son palabras de muerte que nosotros traemos a nuestra vida. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a nosotros, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Por eso es necesario que nosotros seamos intencionales al momento de nosotros leer la palabra. Yo le recomiendo al que no está estudiando la palabra que empiece a leer el libro de Juan. Ya usted sabe cómo es que empieza. Y si no entiende mucho el verbo, recuérdese que el verbo es Jesucristo. Entonces, cuando dice cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Porque tú no puedes hacer nada si no, cuando tú lo empiezas a declarar es porque ya tú lo tienes en tu corazón. Porque la fe tiene 4 pasos. Y la fe dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero para que tú puedas creer en esa palabra y para tú tener fe en eso, lo primero es que tú lo tienes que creer en tu corazón. Y por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted escucha. Porque algunas veces nos llenamos de una clase de fe negativa que lo que hace es que nos trae a nosotros, nos trae desconfianza, nos trae desesperanza. Muchas veces empezamos a escuchar noticias, pero entonces empezamos a repetir lo que nosotros estamos escuchando, que son palabras de muerte. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que nosotros escuchamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué es lo que nosotros estamos, a quién es que nosotros le estamos creyendo? Entonces es importante, porque de lo que tú estás hablando, de eso fue que tú creíste. Hay noticias inclusive que se están anunciando que no tienen toda la verdad. No son verdades absolutas, son verdades amarillistas. Que realmente lo que hacen es que confunden al ser humano. Pero yo estoy aquí para decirte de parte de Dios que tu corazón se tiene que llenar de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor te va a dar vida en el momento que tú la necesites. Amén. Amén. Entonces dice, cuando Jesús habita en ti, su palabra vive dentro de ti. Cuando Jesús habita en ti, todo lo que estaba muerto empieza a resucitar. Cuando Jesús habita en ti, el sueño que tú tenías desde niño, porque tú no tienes sueño solamente por tenerlo, sino que si tú tienes un sueño fue porque el Señor lo puso dentro de ti. Tú no tienes sueños solamente por casualidad. Tú sueñas porque hay alguien que deposita los sueños dentro de ti para que te puedas mirar como Él te ve. Amén. Entonces cuando Jesús habita en ti, su palabra vive dentro de ti. Y lo que tú hablas en fe son palabras, sino que, óyeme, no son una palabra solamente. Yo estoy hablando en fe, pero no son solamente palabras, sino que yo estoy repitiendo el eco del cielo. Aleluya. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque cuando tú hablas palabras de fe, tú estás repitiendo el eco de lo que está sucediendo en el cielo. Así es Dios. Entonces por eso el enemigo teme cuando un hijo de Dios declara la palabra, porque él sabe que Jesús mismo respalda esas declaraciones. Entonces en Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva, pero la palabra también es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Esa palabra va a venir delante de nosotros, pero la palabra no solamente va a tener el efecto en ti, sino que va a tener un efecto también en mí. Cuando tú y yo nos sentamos a hablar de la palabra tiene un efecto que te va a ayudar a ti a ser transformado, que me va a ayudar a mí a ser transformada. Entonces me va a alimentar mi fe.
Y la palabra no es solamente para leerla, es para vivirla, es para declararla, es para creerla. Por eso es importante que nosotros podamos tener la palabra, porque cuando tú hablas conforme a lo que Jesús ha dicho, el poder del cielo se manifiesta en la tierra. Amén. Entonces, el punto número 5, vamos a hablar de la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús nunca falla. Sigue. En Isaías 55:11 habla acerca de esta palabra que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. Una palabra que el Señor te da va a tener el efecto de hacer lo que, óyeme, es que su palabra no va a volver vacía. La palabra del Señor te va a alcanzar, pero ella va a tener el efecto. Esa palabra va a tener el efecto por el cual fue enviada. Entonces, cuando Jesús dice algo, no hay poder humano o espiritual que pueda impedir su cumplimiento. Ay, lo que pasa es que está lloviendo. Óyeme, si Dios te dijo que se va a cumplir, se va a cumplir. Si Dios te dijo que en el momento que la promesa que Él te va a dar, el sol va a estar afuera, aunque esté lloviendo, Él sabe parar también el agua y sacar el sol, porque Él sabe cómo hacer que el sol salga y el sol le obedece. Amén. Pero por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, yo quiero que tú entiendas que hay una palabra de parte de Dios que nosotros tenemos esa capacidad, y el ser humano es espiritual, pero nada de lo que nosotros podemos decir puede incumplir lo que Dios dijo que se va a cumplir. Cuando Dios da una palabra y cuando Jesús dice algo, no hay poder humano o espiritual que pueda impedirlo para que se cumpla. Su palabra no es temporal ni siquiera. Óyeme, la palabra de Jesús es eterna, es viva, es eficaz. Te va a transformar, te va a guiar, te va a dar esperanza. Y un ejemplo de Jesús, cuando Jesús le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra rompió en el tiempo la culpa y la condena. Pero ¿cómo es que Él va a estar ahora mismo en el paraíso? Pero ahora mismo se acaban de conocer y ya va a estar en el cielo. Eso rompe con esquema de nosotros, porque no, para nosotros Dios es limitado, pero para Dios Él no tiene límite. Amén. Dios no tiene límite de los océanos, Dios no tiene límite del cielo, del viento. Óyeme, Dios es un Dios que no tiene límite. Y Él lo manifestó, inclusive lo manifestó en el desierto, cuando le dijo a los vientos que soplaran, y los vientos trajeron los codornices en medio del desierto. Amén. Porque los vientos le obedecen, la tempestad se calma. Pero nosotros tenemos que tener esa fe suficiente para saber que la palabra que Él ha hablado de ti se va a cumplir por encima de todo pronóstico. Por encima de cualquier circunstancia, la palabra del Señor se va a cumplir. Entonces, en este principio espiritual, tenemos que saber que nada puede detener una palabra pronunciada por Jesús. Y ya aquí, para concluir, le voy a hablar acerca de que Jesús no solo tiene una palabra de vida eterna, Él es la palabra eterna hecha vida. En su voz hay autoridad, hay poder, hay perdón, hay una nueva creación. Y cuando Él habla, todo cambia. Cuando Él habla, todo se alinea. Cuando Él habla, todo empieza a tomar un rumbo diferente. Y entonces esa palabra de fe que nosotros podemos tener dentro de nosotros, porque Dios nos da palabra de fe a nosotros para que nosotros la creamos y para que la pongamos en práctica. Pero tú puedes creerla, pero si tú no accionas en lo que Dios te ha dicho, nada va a acontecer. Porque la fe tiene la siguiente característica, y la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero dice la palabra que tú escuchas, pero que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Pero para tú poder confesar, tú tienes que tener un accionar. Tú vas a escuchar la palabra, tú la vas a creer. Y después que tú la creas, entonces tú la vas a hablar. Pero el hablar inclusive es un accionar
porque tú la puedes creer y quedarte callado. Tiene esos 4 pasos. Tú tienes que saber que hay una palabra y esa palabra tiene 4 pasos que tienen que ser cumplidos. No es solamente creerla, sino que tú también tienes que hablarla, tienes que accionar y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, si sientes que hay silencio en tu vida, pídele a Jesús que vuelva a hablarte de nuevo. Pero es que yo no te escucho, yo no sé qué es lo que tú quieres que yo haga. Háblale de nuevo, pídele al Señor dirección y tú vas a ver cómo el Señor te va a direccionar. Cómo el Señor te va a dar la dirección para que tú puedas avanzar. Su palabra puede traer luz a la oscuridad. Él puede traer orden al caos y puede traer esperanza a tu corazón. Entonces en Juan 11:43 habla de la muerte de Lázaro, cuando él le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió. El que estaba sin vida salió. Y el que tenía todos los órganos podridos, esos órganos empezaron inmediatamente a obedecer la voz de Dios para que empezar, óigame, es que todo se tiene que alinear, porque cuando Dios da una palabra, cuando Jesucristo da una palabra, todo lo que está en desorden y está descompuesto se empieza a componer. Amén. Entonces le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Y esa misma voz nos dice hoy, ven. Y cualquier situación que nosotros podamos tener, el Señor nos dice, ven, que yo voy a hacer que todo empiece a cambiar. Yo voy a hacer que lo que está muerto, que la tristeza, la culpa, el temor, y que toda palabra que el enemigo ha querido entrar en nuestra mente, que esa palabra sea sacudida de nuestra mente. Que cuando tengamos palabras de desesperanza, porque el enemigo es especialista trayéndonos palabras de desesperanza. Pero quiero decirte de parte de Dios en esta tarde, de que Él tiene palabras de vida. Él sabe cómo echar la tristeza fuera, Él sabe cómo echar la culpa, Él sabe cómo echar el temor fuera. Y Él sabe cómo resucitar nuestros sueños. Amén. Así que yo te voy a pedir, por favor, que tú te puedas poner sobre tus pies. Y que podamos pedirle al Señor para que Él reactive su voz en nuestro corazón. Que podamos escuchar su voz, aleluya. Que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú empieces a obrar en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú empieces a hablarme, que tú reactives tu voz, que yo te pueda escuchar. Tal vez, muchas veces escuchamos voces que nos dicen a nosotros que no podemos. Hay voces que nos dicen a nosotros, tú no lo vas a lograr. Pero hay una palabra de parte de Dios que va a tener su cumplimiento. Hay una palabra de parte de Dios que se va a hacer vida en ti. Hay una palabra de parte de Dios que va a hacer que lo que está muerto resucite en el nombre de Jesús. Que tú vuelvas a escuchar y que tú puedas transformar aquello que está torcido. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, para que tú vengas y para que tú, que eres la palabra viva, empiece a obrar en nosotros, empiece a obrar en nuestros corazones, empiece a obrar en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, porque tú eres el que tiene el querer, tú eres el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Y tú eres, Señor, el que viene haciendo las cosas nuevas y diferentes. Tú eres, Señor, el que viene, Señor. Tú eres la palabra, Señor, aquella palabra que nos da vida. Aquella palabra que nos dice a nosotros, cobra ánimo y cobra fuerza porque largo camino te resta. Que nos dice a nosotros, aleluya, que hay una palabra y mientras hay una palabra que nos haya dado, entonces yo voy a seguir clamando. Yo voy a seguir luchando. Aleluya. Yo voy a ver esa palabra que el Señor me ha hablado. Yo lo voy a ver, aleluya. Yo estoy declarando que hay una palabra de parte de Dios en mi vida. Y que esa palabra de
de parte de Dios en mi vida se va a cumplir. En el nombre de Jesús yo estoy declarando lo que dice la palabra, aleluya. Yo estoy declarando que la palabra dice, aleluya, que yo estoy sano, que por su sangre nosotros hemos sido curados. Yo tengo la certeza de lo que dice la palabra, aleluya, que Él no ha puesto a nosotros como cabeza y no por cola, que no ha puesto arriba y no debajo, que nosotros, aleluya, óyeme, que no tomaremos prestado, sino que nosotros prestaremos. Yo estoy creyendo en lo que dice la palabra de Dios, aleluya, que lo que está en causa en mi vida se empieza a organizar, porque el que trae el orden está en mi vida. Yo estoy declarando que el que tiene la resurrección de los sueños está en este lugar. Aquel que le dice a la tormenta que se pare está en este lugar. Aquel que le dice a Ocamandarabasella, Espíritu Santo de Dios, yo te creo. Espíritu Santo de Dios, yo te creo. Espíritu Santo, estoy creyendo que lo que tú has hablado de mí se va a cumplir. Por lo tanto, Señor, estoy declarando que ninguna palabra, Señor, de desesperanza tiene cabida en mi vida, tiene cabida en mi mente, tiene cabida en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, dice tu palabra, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Dice tu palabra, Señor, que tú pagaste el precio de la cruz, oh, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida. En el nombre de Jesús no hay acusación, no hay ninguna acusación, aleluya, porque dice tu palabra que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando nosotros andamos en justicia, nosotros no vamos a mendigar, sino que tú vas a traer la provisión. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo creo que aunque yo no tenga lo que Dios me ha hablado, yo lo recibo. Yo lo recibo porque hay una palabra de parte de Dios para mi vida. Hay una palabra en el nombre de Jesús. Yo no lo tengo, pero lo creo de que va a suceder. Aleluya, aleluya, aleluya. Cree por lo que Dios te ha hablado. Cree por lo que Dios te ha hablado. Cree por lo que Dios te ha hablado. Cree por el negocio que Él te habló. Cree por la sanidad. Cree, aleluya, por la provisión para tu casa. Cree por la provisión para tus hijos. Cree por la provisión para tu salud. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy declarando, Señor, que hay una palabra. Y yo no necesito mucho. Yo necesito una palabra de parte de ti. Y un corazón para que te crea. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y yo quiero que usted se voltee a la persona que le queda al lado y le diga: yo tengo una palabra de parte de Dios. Si Él te dio una palabra, es lo que tú necesitas. Y esa palabra se va a activar. Cuando tú crees la palabra que Él te ha hablado, se activa. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Lo creo. Aleluya. Aunque vean todo lo contrario, si Dios te dio una palabra, Nosotros estamos aquí por una palabra. Dios nos dio a nosotros una palabra hace 2 años de que íbamos a estar aquí. Que aquí estamos por una palabra. Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Que la palabra del Señor te va a direccionar. Que la palabra del Señor es la que te va a encaminar a un futuro glorioso en Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya. Estamos aquí por una palabra. Lo más poderoso es tú creer en que Dios lo dijo. La gente cree en políticos. Mira, ella estaba diciendo la canción, Él no miente.
La gente cree en la palabra de los políticos y luego termina defraudando. Cree en la palabra hasta, lamentablemente, hasta de su pareja, de un novio, de una novia, de un esposo, una esposa, es que no. Incluso dice la palabra, maldito el hombre que cree en hombre. Eso no significa de que yo no te pueda amar y que no pueda confiar en ti, pero el 100% de mi confianza tiene que estar en Dios. Amén. Porque a ti te pueden prometer algo de buen corazón y tú puedes estar confiado, sí, es que esa persona nunca me ha fallado y él me dijo a mí que mañana él me va a resolver tal cosa, pero él no tiene el control del futuro y sus recursos están limitados, pero los recursos de Dios no están limitados, y cuando Dios da una promesa, eso se va a cumplir por encima de lo que sea. Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a sentarnos un momentico y Gloria a Dios. en el libro de Deuteronomio nos habla de cómo Dios le está dando instrucción a su pueblo acerca de los diezmos, de las ofrendas, del área de la finanza, porque ¿cuántos saben que Dios se encarga de todas las áreas de nuestra vida? Amén. Y una de las áreas como más neurálgica para el ser humano, que afecta a las parejas, ¿ustedes sabían eso? Afecta a países, afecta a empresas. Hay matrimonios que pueden estar muy bien hasta que se toca el asunto de la finanza. Ahí es como, yo no sé, como que se arma un lío ahí. Y por eso que nosotros recomendamos de que las finanzas estén transparentes. Gloria a Dios, la familia, ¿verdad? En los matrimonios la finanza tiene que estar transparente. No tiene que haber como una cuenta escondida por ahí. Quizá usted puede tener una cuenta, pero que su pareja sepa que yo tengo esa cuenta ahí. Amén. Pero por lo menos mi esposo y yo siempre hemos tenido la cuenta en común. Tenemos la cuenta en común y las finanzas en común. Son pasos bien difíciles muchas veces para la pareja, ¿verdad? Poner la cuenta en común. Pero realmente, si usted cree que la palabra dice, ¿cuánto creen que la palabra dice? Y se unirán y ya no serán dos, sino que serán uno. ¿Verdad que sí? Una sola carne. Entonces, yo les voy a dar este consejito. Ustedes que son pareja y aunque mis amadas están aquí, ellas tienen también su pareja también. Bueno, Isabela no se ha casado, ni Moisés que está ahí atrás. Él está en un sueño profético. Pero miren, pero el asunto es que cuando nosotros tenemos la cuenta en común, la cosa está